Entonces, Vayikra, ley o gracia. Primera parte. Antes de este libro ser llamado Vayikra, los hebreos lo llamaban Torat Kohanim, ¿sí? Literalmente enseñanzas de los sacerdotes. En nuestra manera de pensar occidental, nosotros podríamos decir instrucciones sacerdotales o más exactamente instrucción de los sacerdotes. El nombre hebreo Vayikra, ¿sí? Quiere decir él llamó. Sabemos, estas son las primeras palabras del libro de Vayikra y los hebreos eventualmente llamaron a cada libro de la Torá de acuerdo a la frase de apertura de cada libro. Con la casi completa expulsión de los judíos de la Tierra Santa a manos del Imperio Romano y con la extracción absoluta del pensamiento judío de la cristiandad gentil, esa separación radical que se dio, que estalló a mediados del segundo siglo de la era común, ¿no es cierto? Tanto los judíos como los creyentes se encontraron con muy poca base para el entendimiento de las enseñanzas de Elohim, los principios, las instrucciones contenidas en Vayikra y en la Torah en general, o en las escrituras en general, porque no sabían cómo hacer para encajar una cosa con otra. Pero de cualquier manera ellos insistieron en que podían. Durante la Edad Media, que comenzó alrededor del quinto siglo de la Era Común, más o menos, y duró unos 1000 años, era ilegal para todos, menos la Iglesia, poseer las escrituras y por lo tanto estudiarlas. Por lo que el Papa, sus cardenales, arzobispos y demás pudieron controlar muy de cerca el conocimiento y verdades bíblicas y a la vez reprimieron, cualquier intento de explorar eventos bíblicos que hubieran ocurrido antes del nacimiento de la llamada iglesia. O sea, el Tanaj llegó a ser escondido y fue declarado obsoleto. Asuntos tales como el sistema de sacrificio de los hebreos eran particularmente evitados debido a su evidente carácter judío. Para el momento en que todos nosotros nacimos, no solo la cristiandad ya había removido el Tanaj, sino que la iglesia estaba en trayectoria a reducir el Berija de allá a solo las 4 Besorot. La base de fe para los creyentes modernos es un conjunto de principios que han promovido condensando las escrituras, ¿sí? Una especie de rejuntado esencial en lo que llamamos doctrinas de la iglesia, y claro que las doctrinas varían significativamente dependiendo de cuál de las miles de sectas, iglesias o denominaciones creyentes un creyente decida pertenecer. Por su parte, los judíos tradicionales hace tiempo han relegado las escrituras hebreas a un segundo lugar. ¿Sí? En su lugar, el judaísmo favorece los trabajos voluminosos de los comentarios judíos rabínicos, llamados el Talmud, mayormente, ¿no es cierto?, como la autoridad espiritual. Aunque también tienen algunos otros libracos por ahí dando vueltas que utilizan. Yeshua de Nazaret fue el cumplimiento de todo lo que el sistema de sacrificio levítico estaba apuntando. Lo hemos estado estudiando y hemos visto que claramente que apuntaba a todo. Los hebreos de los días de Yeshua ya dependían más de la tradición que de las escrituras. Ese fue un problema y así fallaron en ver la importante conexión hecha primordialmente por los profetas de la antigüedad. O sea, ¿qué le pasaba a esa gente? Lo mismo que les pasa a la gente de ahora. No leían, escuchaban lo que les decían sus cabezas, digamos, ¿no? Hoy le dicen pastor, ayer le decían rabí. De esa manera estaban escuchando lo que les interpretaban y se tragaban esa comida predigerida. Entonces, los cristianos, por otra parte, están muy familiarizados con la doctrina de la iglesia por la cual Yeshua es el sacrificio por nuestro pecado, ¿no es cierto? Al menos esas palabras son dichas en ocasiones desde los púlpitos y plataformas de la mayoría de las denominaciones cristianas, aunque como un creyente que no tiene ningún entendimiento del sistema de sacrificio bíblico, que era la sombra profética del trabajo de Mashiach, puede comprender a plenitud la necesidad, el significado intrínseco, el impacto de Yeshua siendo el sacrificio. Excepto ciertamente en un sentido muy simple, ¿no? Bueno, antes poníamos un corderito, ahora ponemos a Yeshua, pero no de verdad. Y hasta ahí llega más o menos la comprensión. Hemos estudiado los sacrificios uno por uno, ¿no es cierto?, con sus leyes. Ahora vamos a explorar un aspecto fascinante y muy poco conocido de Yeshua, trayendo a la perfección los principios del sacrificio, sustitución y liberación de Elohim. Todo lo que estaba ahí pintado, Yeshua lo hizo vivo.
Yahweh no nos dio Vallicra como una singularidad histórica, ¿sí? O algo que fue intencionado solo para el estudio de grandes estudiosos bíblicos e historiadores. Ni tampoco Vallicra es para el uso único de sacerdotes judíos, ¿sí? Tanto de la antigüedad como los que se imaginan a futuro. No, este exclusivo libro está ahí para mostrarnos el mayor elemento del sistema de justicia de Yahweh, sus Mishpatim, que está destinado a restaurar la relación de la humanidad con Elohim, y ese elemento mayor es el sacrificio absoluto y la resultante liberación de nosotros junto con nuestras deudas. Todo eso es Mashiach. Al nosotros movernos por el libro de Vallicra, debemos prestar atención especial al principio fundamental de Elohim que va a ser colocado delante de nosotros a cada momento, un principio que es prácticamente lo opuesto de la enseñanza tradicional de doctrinas de la congregación. Este es el principio de que Elohim divide, elige y separa para alcanzar finalmente la unidad. Él trabaja como un jardinero. Él hace distinción y traza límites. No se puede acceder a la ejad en cualquier condición. No hay ecumenismo moderno, ¿sí? Como ni tampoco existe esa cosa como el cristianismo seguro, vengan como están y quédense así, ¿no es cierto? Debido a la distancia que la congregación moderna, lenta pero seguramente ha puesto entre sí misma y las palabras de las escrituras, nosotros erróneamente clamamos por unidad a cualquier costo, y eso es lo que clama en general los creyentes hoy, ¿no es cierto? Como si un acuerdo uniforme a una doctrina hecha por el hombre proviniera de Elohim. Por eso tantos creyentes están de acuerdo con esa basura de ecumenismo que anda dando vueltas. Hoy en día el cuerpo de Mashiach busca diseminar la inclusión sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Pero este es un parámetro del sistema satánico, más que el cuerpo de Mashiach no tendríamos que decir, pero hay muchos equivocados. Tenemos tiempo al tiempo para que todo el mundo sea reparado. Esta inclusión es hecha por medio de consenso, conformidad y tolerancia, sobre todo se llenan con esas palabras. Hasta ahora en nuestro estudio de Bereshit y Shemot no hemos sido testigos de nada absolutamente que sea tolerancia e inclusión por Elohim. Más bien lo que hemos visto es a Yahweh dividiendo la luz de la oscuridad, el mal del bien, la verdad del engaño, el desorden del orden, Israel del resto del mundo. Ahora que ya comenzamos a estudiar el sistema de sacrificio, vamos a ver las mismas clases de divisiones y distinciones establecidas entre lo puro y lo impuro, lo santo, lo profano, lo divino, lo carnal, ¿no es cierto? Lo sacerdotal y lo común. Ciertamente todo el mundo puede acercarse a Yahweh, restaurar su relación con él, pero no como se le antoja. No es de cualquier manera. La pureza ritual, la sexualidad, la dieta, las costumbres, sentimientos, pensamientos serán todos divididos en lo aceptable y lo no aceptable. Nosotros vamos a continuar viendo que lo que no es aceptable, no es tolerado por Yahweh justamente, y se trata de las cosas que nos mantienen apartados de Él, por mucho que se insista en que Él nos escucha, ¿no es cierto? Él no es sordo, no quiere decir que no que va a dejar de escucharnos evidentemente, pero no va a responder. No va a responder si uno insiste en decir yo mando acá. La verdad es que Él tiene misericordia de buenos y malos, lo cual no implica que su bendición esté sobre los transgresores, porque Él dijo que no lo haría. Muchos creen que porque no son destruidos en el momento de la transgresión, Él no ha visto o ha perdonado, ¿no es cierto? Pero su sistema es bien específico, y aquellos que lleven a cabo lo no aceptable serán excluidos del grupo llamado su pueblo. Aquellos vencedores que serán levantados en la primera resurrección entrarán al reino. Cuidado, porque el resto, tanto creyentes como incrédulos, serán lanzados a las tinieblas de afuera durante el milenio para que paguen por su pereza y dejadez. Vallicra nos da la visión del mundo sacerdotal. ¿Por qué es eso importante para nosotros? Porque nosotros hemos sido declarados sacerdotes. Como discípulos de Yeshua, nosotros somos los sacerdotes del reino de Elohim, cuyo Adón es Yeshua de Nazaret, ¿no es cierto? Esto es una etiqueta que la mayoría toma alegórica o metafóricamente. Es decir, somos real y literalmente, o sea, realmente, literalmente, la mayoría de la gente dice, bueno, pero no somos sacerdotes de verdad, ¿no es cierto? Somos como sacerdotes, una cosa así. De todos los clichés puestos en camiseta,
camisetas y gorras, yo no creo haber visto nunca uno que diga yo soy un sacerdote de Yahweh. ¿Alguno de ustedes vio alguno? Revelación de Yahshua el Mashiach que Elohim le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su mensajero a su siervo Yahanan. Este ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yahshua el Mashiach de todo lo que ha visto. Feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Yahanan, a las 7 comunidades que están en Asia, favor y paz a ustedes de parte del que es y era y será, y de parte de los 7 Rujot que están delante de su trono, y de parte de Yahshua el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Yahweh su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Esto está en el capítulo 1 de Gilgalut, ¿no es cierto? Yo no detecto nada alegórico o metafórico acerca de esta declaración. Algunos de ustedes pueden ver algo alegórico. Nosotros hemos sido oficialmente incluidos como sacerdotes Elohim debido a nuestra fe de Yahshua, al igual que Elohim declaró la tribu de Leví para ser sus sacerdotes separados en tiempos de la antigüedad. Ahora bien, ¿qué implica ser un sacerdote? Tal vez sería una buena idea si nosotros averiguáramos cómo el Adón nos ve. Esta es una de las formas o ángulos desde los cuales vamos a estudiar Vayikra cuidadosamente. Nosotros vamos a ver cómo Yahweh ve a sus sacerdotes, porque eso nos implica a nosotros. Y lo que él espera de ellos, o sea, de nosotros. Shaul dice esto, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanillín 15. Al decir lo que fue escrito, y la escritura no estaba obviamente refiriéndose al Beri Hadashah, el cual no existía todavía, ¿no es cierto? Él estaba hablando del Tanaj. Entonces, ¿de qué manera nosotros como creyentes modernos debemos acercarnos a las instrucciones contenidas en Vayikra? Shaul dice que están ahí para nuestro aprendizaje. Así que vamos a aprender de estas escrituras. Hoy en día y por siglos parece como que los comentaristas bíblicos tienden a inclinarse a una o dos de las mentalidades generales cuando se trata del libro de Vayikra, o se gentilizaron y se cristianizaron hasta el punto que cada cosa que menciona el Tanaj únicamente es mencionada como teniendo relación con Yahshua y la congregación, o sea, solamente si está relacionada la menciono, si no, no sirve, excepto el diezmo, que se me gusta. O, por el contrario, ¿no es cierto? O sea, lo desarrollan de la forma contraria. Lo describen como una etapa histórica interesante en el desarrollo de Israel de la antigüedad, ¿no es cierto? Como sociedad, digamos, un fenómeno social, una cosa histórica, pero que aplica solo a Israel, lo que ellos creen que es en verdad, ¿no es cierto? Y por eso lo relacionan finalmente con el Israel actual y hasta les parece aceptable que no crean en Yahshua esa gente, ¿no es cierto? Y a ellos les parece bien, dicen que Yahweh está contento con eso. Por lo tanto, no tiene relevancia alguna para nosotros las cosas que están relacionadas con ellos. Entonces lo pusieron todo en una cajita y lo dejaron ahí embalado para que los que salieron, ¿no es cierto? Y dejaron sus pertenencias para atrás vengan a buscarla y se lo lleven. No, porque acá ya no sirven, una cosa así. Son anécdotas según ellos, no son enseñanzas y así contradicen las escrituras en su negligencia. No estamos hablando de escrituras, siquiera del Tanaj, estamos hablando de escrituras del Beri Hadashah. Por lo que a mi ministerio ha venido siendo a lo largo de este caminar las escrituras, el reto de juntar las piezas, limpiar las levaduras, eliminar los lugares altos, las tradiciones humanas, restaurar de la mano del Ruach todas las verdades perdidas y abandonadas que nos ha ido mostrando para que recuperáramos las raíces perdidas, o sea, las verdaderas raíces hebreas, no las judías. Hemos ya aprendido que Abraham salió de Ur de los caldeos, que el pueblo fue sembrado en Egipto y que lo que fue rescatado fue una multitud mixta.
¿sí? Esa que tanto denigran y hablan mal los judíos en la actualidad, hoy como ayer. Las raíces antiguas no son en verdad raíces judías, como la gente imagina, como si el judaísmo hubiera nacido así espontáneamente y listo, ya estaba, así nació y así está. Esta raíz es Yahweh mismo plantando y haciendo crecer este árbol que es su pueblo. Él es nuestra raíz, Yahshua es la raíz de este árbol hermoso que ha tenido que ser podado varias veces para que dé fruto. Desde esta óptica vamos a ver ahora este sistema de sacrificios y el resto de este libro de Vayikra, sí, que vamos a seguir estudiando, obvio, un libro que raramente es enseñado dentro de la congregación y también que en la actualidad es enseñado muy superficialmente, lleno de hebraísmos y cosas que no nos acercan más a la mente del Padre y a la mente del Hijo.